Buenos días a todos y muchas gracias a los distintos medios de comunicación por acudir a esta presentación. Agradezco especialmente la asistencia a esta presentación de Cosme Marina, director artístico del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo. Como ya se viene haciendo desde el año 2018, la Asociación Cultural La Castalia, en el marco de su convenio con el Real Instituto de Estudios Asturianos, viene programando anualmente un ciclo de conferencias de tema musical con la participación de algunos de los más eminentes musicólogos de Asturias o vinculados a nuestra región. Si en ediciones anteriores los ciclos han girado en torno a cuestiones tan interesantes como el patrimonio lírico español, la obra de los jóvenes compositores asturianos o la relación con Asturias de grandes figuras de la música, en esta ocasión nos es muy grato comunicarles que el ciclo se celebrará en colaboración con el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, que este año alcanza su 30ª edición y que ha obtenido el premio Ópera 21 a la mejor iniciativa, intérprete, dirección o producción de repertorio lírico español. Las conferencias versarán sobre los 4 títulos que se representan esta temporada, a la que se añade una gala lírica a cargo de la soprano Sabina Puertolas, el tenor Ismael Jordi y la orquesta Oviedo Filarmonía. Así pues, el 5º ciclo de conferencias Castalia Ridea, bajo el epígrafe En clave de zarzuela, mitos y costumbres, contará con la participación como ponentes de los musicólogos Emilio Casares, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, María Encina Cortizo, catedrática de la Universidad de Oviedo, Miriam Perandones, profesora titular de la Universidad de Oviedo, y Ramón Sobrino, catedrático de esta misma universidad. El ciclo comenzará el próximo miércoles 22 de febrero. Correrá a cargo del profesor Emilio Casares y versará sobre la zarzuela Pan y Toros de Francisco Asenjo Barbieri. La segunda conferencia, que impartirá el lunes 24 de abril la profesora María Encina Cortizo, versará sobre la ópera La Dolores de Tomás Bretón. El 24 de mayo, miércoles, tendrá lugar la tercera conferencia en torno a la zarzuela Entre Sevilla y Triana de Pablo Sorozábal y será impartida por la profesora Miriam Perandones. Concluirá el ciclo el lunes 19 de junio con la conferencia en torno a la zarzuela El caserío de Jesús Guridi, a cargo del profesor Ramón Sobrino. La totalidad del ciclo tendrá lugar en la sala de conferencias del Ridea a las 7 de la tarde. Constituye un enorme orgullo para la Castalia el debut de la mezzosoprano María Eres, interpretando el papel de Gaspara en la Dolores de Tomás Bretón. María Eres cursó en Oviedo, bajo mi dirección, los estudios de grado profesional y grado superior en los conservatorios Anselmo González del Valle y Eduardo Martínez Torner, respectivamente. Desde sus inicios ha estado vinculada a la Castalia, lo que le ha permitido desarrollarse como cantante lírica tanto en el aspecto musical como en el escénico, algo absolutamente imprescindible para acceder al mundo profesional. Para finalizar, quiero expresar de nuevo la satisfacción que nos produce colaborar con una actividad cultural de tanto prestigio y de tanto arraigo en Oviedo como es el tan merecidamente premiado Festival de Teatro Lírico Español, que ha convertido desde hace 30 años nuestra ciudad en el principal referente, junto a Madrid, de un género musical, la zarzuela, cada vez más valorado e interpretado a nivel mundial. Muchas gracias. Tiene la palabra María Sangüesa. Muchas gracias. ¿Se oye? No sé si este micrófono sí. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia, a la prensa y también a asistentes, entre los que veo caras conocidas, amantes del teatro lírico, profesionales de la lírica, y verdaderamente pues es una satisfacción que estemos juntos en torno pues a un interés común, ¿no?
Como les comentaba Begoña García Tamargo, bueno, el ciclo ha sufrido una reorientación respecto a lo que fueron los primeros ciclos de conferencias de la Castalia, donde se combinaba pues la presencia de un compositor que nos hablaba sobre su obra en torno a otros temas también de la lírica, es decir, quizá era un ciclo más misceláneo antes, pero que ahora se ha reorientado asociándolo de alguna manera al Festival de Zarzuela en Oviedo. Evidentemente, desde el 19 incluso, también podría rastrearse antes esto, la preocupación por un teatro lírico nacional, por una ópera nacional, por una manera nacional de expresarse en el teatro lírico, ha estado muy presente. Ópera española, zarzuela, digamos que los formatos han sido distintos. Bien, como digo, aquí desde la Castalia y desde el Ruidea unimos el ciclo de conferencias al Festival de Zarzuela de Oviedo, una de las ciudades más zarzueleras, en el mejor sentido, más zarzuelísticas también, si lo queremos decir, desde muchos puntos de vista, no solo porque, digamos, nuestro festival corra parejas en gran parte con la programación del Teatro de la Zarzuela en cada temporada, sino porque en Oviedo se había representado zarzuela desde mucho antes, ya desde el 19 en el Teatro del Fontán, y también en el siglo XX en teatros como el Principado, por ejemplo, o el Campo Amor. Lo digo porque si yo conozco la zarzuela que conozco, o el repertorio que yo pueda conocer, en gran parte se debe a mi abuela materna cantando zarzuela por casa. Y yo muchas veces me encuentro que a veces en una representación de zarzuela aquello que oigo es una voz de la memoria, porque lo conocía pues a través de mi abuela Amparo, que sin querer me estaba inoculando ese veneno. Bueno, pues también creo que es interesante porque a lo mejor gracias a ella estoy donde estoy, ¿no? En parte. El programa de este año, la programación del Festival de Teatro Lírico de Asturias y también nuestras conferencias, bueno, están marcadas además por un hilo común, centenarios y bicentenarios de compositores. El festival va a comenzar con una absoluta obra cumbre del género, como es Pan y Toros, de Francisco Asenjo Barbieri, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 22 de diciembre de 1864. Actualmente el Teatro de la Zarzuela ha querido conmemorar el bicentenario del nacimiento de Barbieri en 1823 con la representación de Pan y Toros. Una obra interesantísima donde se une la realidad, lo literario, hechos históricos, personajes reales, personajes no reales pero que tienen un fundamento real, y con ese trasfondo de las intrigas políticas en la corte de Carlos IV, la camarilla adepta a Godoy, que quiere que todo siga como está, y los partidarios pues de una renovación y de que el reino sea un títere de su primer ministro, entre los que están los protagonistas, el capitán Peñaranda y la princesa de Luzán. Frente a todo esto, Barbieri teje pues todo un mosaico de escenas, como digo, con esta mezcla de hechos históricos, personajes reales o personajes literarios con base real. Y Barbieri hace una crítica a la política de su época, porque el siglo XIX en España históricamente y políticamente fue desastroso. Hace una crítica a su época basándose en hechos anteriores. De hecho, esta zarzuela tuvo prohibiciones, tuvo censuras, determinados números de la zarzuela no se podían interpretar en público porque se consideraban subversivos. Con lo cual, bueno, la crítica inteligente, digamos que siempre escuece, siempre hace daño, y esto es verdaderamente una muestra de ello. Una zarzuela grande por su formato, una zarzuela en 3 actos, con ese ambiente, con ese mosaico variado, además de canciones populares en la época, a principios del siglo XIX, y que Barbieri rescata, incrusta de alguna manera en su zarzuela, de la misma manera que en el Barberillo de Lavapiés pues había hecho cosas parecidas, ¿no? con la música del siglo XVIII. La anterior producción que se pudo ver en Oviedo era de 2001, y bueno, lástima que hemos tenido que esperar tanto tiempo, pero ya nos llega otra vez Pan y Toros, donde además aparece como personaje real y como salvador de toda una complicada situación política, nada menos que Gaspar Melchor de Jovellanos. Es uno de los personajes reales de esta zarzuela que llega al final como para deshacer toda aquella conjura gracias a su nombramiento como ministro, que luego terminaría muy mal por otra parte. Teatralmente creo que hemos tenido la gran suerte de que la dirección de escena sea de un gran hombre de teatro, Juan Echanove,
actor y director, y que da su visión de ese Panitoros que no deja de ser pues ese ruedo ibérico tan valle-inclanesco, y que él pues ha querido representar también, bueno, pues en su concepto de la obra como un inmenso ruedo, ¿no? En marzo tendremos la gala lírica con Sabina Puertolas, Ismael Jordi y la Orquesta Oviedo Filarmonía. Siempre, bueno, pues las galas líricas evidentemente a los aficionados siempre gustan con esa selección pues de grandes números de zarzuela, tanto vocales como también fragmentos instrumentales. Para llegar al mes de abril con las funciones de La Dolores, otro éxito absoluto y que también conmemora en este festival otro centenario, el centenario de la muerte de Tomás Bretón en 1923. Parece que este año el Teatro de la Zarzuela en Madrid se ha concentrado en esas efemérides de compositores y desde luego pues no es más que una manera de pagar una deuda, ¿no?, con aquellos creadores que hicieron grande nuestro teatro lírico. La Dolores en su época fue un éxito absoluto, pero un éxito que podríamos calificar incluso de desmesurado. Estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 16 de marzo de 1895, en Barcelona, en el Teatro Tívoli, aquel mismo año fue el absoluto furor con 103 funciones seguidas. Un fenómeno, no sé si inexplicable, verdaderamente no sé cómo decirlo, pero desde luego, bueno, es interesante. Pues una muestra del verismo teatral, del verismo lírico en la zarzuela es La Dolores, verdaderamente. Esos densos dramas rurales, esa idea de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no?, donde todo el mundo se conoce y donde si alguien cae en entredicho queda marcado de por vida, a pesar de que pueda ser una buena persona. Pues digamos que todo eso está en el fondo de La Dolores, y esa idea de desarrollar también una copla tradicional, extraer de ahí un argumento y, digamos, representar toda una historia en torno a esa copla. También en zarzuelas como La Malquerida ocurre algo semejante, la copla de La Malquerida que está siempre detrás, digamos, contaminando todo lo que sucede. Pues aquí la copla de La Dolores ocurre lo mismo. Si uno va a Calatayud no es nada recomendable preguntar por La Dolores porque le mandan a sabe Dios qué sitio. Entonces, bueno, digamos que como la música tradicional, una copla tradicional puede dar lugar a todo lo demás. Pensemos también lo que hacía, por ejemplo, Benjamin Britten en algunas de sus óperas, donde una canción infantil inglesa estaba a lo mejor en el fondo de todo lo que sucedía, ¿no? También el cine ha favorecido la historia de La Dolores, que se ha filmado diversas veces, es decir, es una historia querida y exitosa. Por otra parte, me parece muy interesante que aquí vaya a haber un nuevo enfoque del personaje de la protagonista, intentando rescatar lo que evidentemente tiene de bueno, más allá de las habladurías y de la maledicencia de sus convecinos. Bretón llamó a La Dolores drama lírico. Barbieri había llamado zarzuela Pan y Toros. Bretón no la llama zarzuela. Quizá esa idea de Wagner de yo hago ópera pero no quiero llamarlo ópera porque la ópera es lo de los italianos y eso es horroroso. Entonces vamos a llamarlo de otra manera para considerar que hacemos algo nuevo. Vamos avanzando en el festival y también en el ciclo de conferencias, y en mayo vuelve a visitarnos una producción que ya conocíamos del sainete lírico, tampoco oficialmente zarzuela, pero bueno, Entre Sevilla y Triana, de Pablo Sorozábal, que fue estrenada en Madrid en el Teatro Circo Price el 8 de abril de 1950. Aquí veremos una coproducción entre varios teatros, Campo Amor, Arriaga, Teatros del Canal y Teatro de la Maestranza. Y como digo, vuelve a visitarnos esta producción de Curro Carreres, donde vemos otra vez pues una mujer en entredicho, una mujer que ha tenido un pasado, un hijo de una relación anterior, eso no se le perdona, y digamos pues todo ese tejido de corral de vecindad, ¿no?, y de chismes, de maledicencias, y cómo, bueno, pues habrá que mirar a las personas por lo que son y no tanto condenarlas por un acto en concreto. La otra vez que se representó me llamó mucho la atención la frase de Curro Carreres diciendo que para él Sevilla era mujer, es decir, una ciudad que para él era mujer, y quería dejar verdaderamente esa impronta en su visión de la historia entre Sevilla y Triana. Y para concluir, en junio tendremos El caserío de Jesús Guridi, que se estrenó el 11 de noviembre de 1926 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Vamos aquí a una zarzuela de costumbres, pero de costumbres de otro sitio, de costumbres del norte de España. Muchas veces parece que asociamos la zarzuela, no sé si con peinetas, mantones, claveles, abanicos y organillos, muchas veces. Pero digamos que la zarzuela pues son muchos mundos en uno, y aquí visitamos el País Vasco, sus costumbres, su música, simbolizado en una localidad que no existe, Arligorri, pero donde tiene lugar pues todo lo que sucede en ese mundo del caserío. La sociedad vasca es una sociedad matriarcal, no lo olvidemos, y bueno, pues todo lo que ocurre en cuanto a herencias, matrimonios, candidatos al matrimonio mejor o peor vistos, danzas, pelotaris y todo lo que puede suceder en una aldea, como digo, del País Vasco. Además, en esta época también es muy interesante pues este tipo de argumentos, porque también se quiso lograr una ópera vasca, es decir, un teatro lírico propiamente vasco. Ellos soñaban con tener pues esa ópera vasca, porque pensemos que ya, por ejemplo, en el siglo XVIII, el conde de Peñaflorida escribe óperas con texto en euskera. Entonces, digamos que los compositores vascos también querían lograr un medio de expresión propio, y hay un auténtico furor en torno a todo esto, con óperas, por ejemplo, como Mirentxu o El Caserío, que en este caso tampoco Guridi lo llama zarzuela, sino comedia lírica. Es decir, parece que en un momento dado ya el término zarzuela produce una especie de alergia o sarpullido espantoso, y se denomina la obra de otras maneras. Bueno, no importa, no deja de ser teatro lírico, y no deja de ser teatro lírico en español, hecho desde un punto de vista de intentar tener un género lírico nacional. El Caserío además ha sido una zarzuela especialmente favorecida, con buenas grabaciones, con buenas versiones, desde la dirigida por Ataúlfo Argenta en 1954, con grandes voces de la época. Moreno Torroba dirige en 1969 una versión que se grabó para televisión española. Juan Jomena ha dirigido la última versión grabada, con mejor sonido, quizá con un reparto menos redondo, pero, como digo, es una obra muy bien servida desde el punto de vista de las grabaciones, y que yo creo que vamos a disfrutar enormemente. Esta idea de la comedia de costumbres, ya que Guridi la llamó comedia lírica, yo no voy a llevarle la contraria, esa comedia de costumbres donde se intenta mostrar pues un fresco musical, ¿no? Con canciones, con danzas. También la danza va a ser muy importante, una zarzuela como El Caserío. Las costumbres, pues el juego de pelota, los pelotaris, la costumbre de los versolaris, de la canción y de la poesía improvisada. Bueno, si en un momento dado se quiere lograr esa ópera vasca o ese teatro lírico de ambiente vasco, evidentemente había que ir a todos los recursos que caracterizasen lo que se iba a ver y lo que se iba a escuchar. Pues creo que es una programación evidentemente muy variada, muy redonda. El hilo conductor de los centenarios y los bicentenarios ahí está, pero además vamos a viajar en el tiempo y en el espacio gracias a estas zarzuelas, y yo creo que todos vamos a disfrutar mucho de lo que escuchemos y de lo que veamos. Gracias por su presencia. ¿Desean hacer alguna pregunta? O sea, ir al festival. Bueno, yo os quería comentar que a mí me produce una emoción muy grande. Cuando se hace el trabajo bien, se hace el trabajo bien. Un 38% más de abonados y un público rejuvenecido sin que se haya perdido el tradicional. El Festival de Teatro Lírico Español cumple 30 años con más público. Las localidades para los 4 títulos de la temporada y para la gala lírica a la venta en taquilla del Teatro Campamor de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, o si no, en la página web. Esto me produce una satisfacción enorme, que vamos a poder continuar con la defensa de la clásica, que nos costó décadas construir, y que desde luego vamos a continuar en este camino, y nadie nos va a prohibir que desaparezca. Entre nosotros está Cristina Coto, que es concejal del Ayuntamiento de Oviedo y miembro de la Fundación Municipal de Cultura. También agradezco muchísimo su presencia, porque lleva 4 años apoyándonos a la Castalia de una manera continuada. Entonces,
No hay palabras de agradecimiento suficientes y su presencia pues, es muy importante para mí, porque la Castalia realmente creo que ya había desaparecido. Y también muchísimas gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos, porque, bueno, inicialmente estábamos en la Escuela de Música y un buen día me echan de la Escuela de Música, cuando los políticos anteriores, yo no entendía por qué, porque yo estaba haciendo una gran labor y daba luz a la escuela, pero de repente, bueno, pues nada, te vas fuera y ya está. Como en aquel momento yo iba a empezar un máster, pues, que por cierto una de mis profesoras era María Sangüesa, pues una de las clases se realizó aquí. Yo estaba reconozco, un poco ausente en un momento determinado y me preguntó que por qué estaba ausente y no escuchando su clase, que por cierto era de altísimo nivel. Porque de repente yo encontré, aquí donde estamos ahora, la solución perfecta. Esta va a ser la sede de la Castalia. Y así fue. Me presenté al director, a Ramón Rodríguez, que también le debo una gratitud máxima, y aquí estamos para continuar. Ana Cristina, ¿es el día 19 cuando hacemos el aniversario? El 19 de febrero es. Sí. Y el 19 de febrero cumplimos 21 años. Esperemos que para continuar, porque si no, las nuevas generaciones no tienen apoyos, las nuevas generaciones no tienen motivación, las nuevas generaciones están súper tirados, sin futuro, sin alegría, sin poder desarrollar el talentazo que tiene la gente de aquí, y yo no puedo entender cómo no hay más apoyo, tanto a los cantantes como a los instrumentistas y compositores asturianos. Y por supuesto a aquellas personas formadas en Asturias, en los conservatorios y en la Castalia. Tenemos una Filarmonía que es impresionante, tenemos un director artístico de la fundación que es, vamos, que es para elogiar lo que no está escrito, y que haya un 38% de subida de abonos, pues digo, se están haciendo las cosas bien, muy bien, que no se pierda la sensibilidad hacia la música, porque está tan relacionada con el espíritu que si se pierde absolutamente todo, entonces nos perdamos ya absolutamente todos los valores. Muchísimas gracias por venir y que disfrutemos todos de este festival.